tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar cómo hacer un tríptico utilizando la herramienta de Microsoft creada exclusivamente para esto. Yo sé que muchos suelen utilizar Word o PowerPoint para hacer este tipo de diseños, este tipo de trípticos, pero sepan que Microsoft ha dedicado un solo programa para hacer este tipo de publicaciones, y ese es Microsoft Publisher. Y a lo largo de este video se van a dar cuenta que tiene las herramientas ideales para hacer este tipo de publicaciones. Además de que es mucho más fácil de configurar el tamaño de la hoja, la orientación de impresión, las guías, las divisiones, el formato de impresión y ese tipo de cosas. Publisher nos lo pone mucho más fácil que Word y PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué vamos a diseñar en este video tutorial, y aquí les voy a presentar este documento donde van a poder encontrar bastantes diseños de los que se pueden inspirar. Y este documento lo van a poder encontrar, lo van a poder descargar desde el link que está en la descripción, que les va a dirigir a nuestra guía definitiva de cómo hacer un tríptico. Como pueden ver en este post va a estar completo con 4 programas diferentes para que puedan desarrollar sus trípticos y donde les enseño el paso a paso para que puedan aprender a diseñar estos trípticos desde cero. Ok, aquí he puesto 3 pasos básicos indispensables que tienen que seguir sin importar en cuál de estos programas vayan a diseñar sus trípticos o sus brochures, como también se los conoce. ¿De acuerdo? Y aquí con este botón descargar aquí ideas de diseño van a obtener este archivo con varios diseños, como pueden observar, de trípticos. Y como a esta serie de tutoriales todavía les falta 1, 2, tal vez 3 videos, les voy a pedir que me ayuden, que me apoyen indicándome cuál de estos diseños quieren que desarrolle en un video tutorial para ustedes. Aquí, como pueden ver, todos tienen un número en la parte superior izquierda y me gustaría que dejen en los comentarios cuál de estos números les gustaría que diseñe. Son bastantes diseños, bastante bonitos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11, bueno, en realidad son 12, pero este ya lo hemos hecho en un video anterior. Como pueden observar, lo hemos hecho en PowerPoint. Aquí está este diseño, hecho completamente con las herramientas que nos brinda PowerPoint. ¿Ok? Y por supuesto también lo van a poder descargar aquí en la guía de cómo hacer un tríptico en PowerPoint. Aquí está el botón de descarga. ¿De acuerdo? Pueden venir aquí al botón de descarga para descargar este documento y dejarme un comentario con el diseño que quieren que haga. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer este diseño utilizando las herramientas de Publisher. Vamos entonces a Publisher y noten que aquí ya lo tengo abierto, pero vamos a abrirlo desde cero porque estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera lo tienen en su pantalla de inicio. Yo por lo personal tengo solamente Word, Excel y PowerPoint. Y eso no significa que no lo tenga instalado, no significa que tenga que instalar aparte Publisher. Si ustedes tienen estos 3 programas, les aseguro con un 99% de seguridad que también tienen Publisher. Y para buscarlo simplemente venimos aquí al botón de Windows en la parte inferior izquierda, no importa la versión de Windows que tengas, y aquí vamos a encontrar todos los programas. Los iconos de Office son bastante fáciles de reconocer, como pueden observar. Todas las versiones tienen sus propios diseños. Estos iconos son de la última versión, por lo tanto se parecen bastante. Lo mismo con versiones anteriores. Ok, aquí podemos identificar a Access por su icono. Y si seguimos bajando vamos a encontrar a Excel, vamos a encontrar también a Office, a OneNote, a Outlook y acá está PowerPoint y Publisher. ¿De acuerdo? Si no lo encuentran, vamos a hacer simplemente, volvemos a hacer un clic acá en Windows y vamos a escribir Publisher. Ok, y como pueden ver aquí tenemos la aplicación. Si ya han hecho esto, han hecho clic en Windows y han escrito Publisher y no les sale, pues lamentablemente no lo tienen instalado. Pero como les dije, tengo un 99.9% de seguridad de que si tienen Word, Excel y PowerPoint, también tienen Publisher. Ok, vamos a hacer un clic acá y con esto vamos a abrir este programita, en donde como pueden observar no es muy diferente de los otros programas que ya conocemos. Tenemos las mismas pestañas: inicio, nuevo, abrir y algunas plantillas que podemos seleccionar. ¿Ok? Podemos seleccionar aquí la hoja en blanco horizontal porque, como saben, un tríptico se diseña en forma horizontal, pero vamos a empezar por acá para ver las configuraciones iniciales. Y antes de empezar con nuestro diseño, que es este de acá, antes de diseñarlo desde cero, vamos a ver un repaso breve de este programa, porque estoy seguro que muchos de ustedes, así como yo, al empezar a diseñar estos trípticos, he tenido que aprender cómo se maneja esta herramienta, este programa Publisher. Y desde ya les digo que si utilizan Word, si utilizan Excel, PowerPoint, ya saben cómo se usa Publisher, porque tiene las mismas herramientas con ligeras variaciones y unas funcionalidades adicionales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender aquí rápidamente un tutorial breve de Publisher
para identificar las herramientas con las que contamos. En primer lugar, como pueden ver, la interfaz es bastante similar a las de otros programas de Office. Tenemos las pestañas, los menús de opciones y un espacio de trabajo. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos en la parte izquierda también una sección de páginas, como si fuera PowerPoint, y en el centro nuestra hoja en blanco. ¿De acuerdo? Para modificar este diseño, ya que lo tenemos aquí de manera vertical, es una hoja A4, simplemente tenemos que venir aquí a la pestaña Diseño de página y aquí vamos a cambiar la orientación a horizontal. Ahora, para poner las guías de un tríptico, vamos a venir aquí a la opción de márgenes y luego venimos aquí a donde dice márgenes personalizados. Aquí también hay varias pestañas, nos vamos a la que dice guías de cuadrícula y aquí en la sección de columnas vamos a escribir el número 3 y acá también vamos a escribir el número 1. ¿De acuerdo? 3 columnas, una fila. Y si desean pueden añadir aquí un espaciado, vamos a ponerle 0.5 centímetros de espaciado y listo, le damos a aceptar. Y de esta manera, tal como pueden observar, tenemos nuestro diseño de una hoja con unas guías de referencia que dividen esta hoja en 3 partes. Y por si acaso les menciono que estas guías no se ven en la impresión, simplemente es para ayudarnos a diseñar. Entonces vamos a trabajar aquí de hecho sin estos márgenes, los vamos a quitar desde acá, desde esta misma opción, le vamos a poner ningún margen. Ya ustedes si desean pueden poner un margen estrecho, moderado o un margen ancho, ya depende de cada uno y de sus diseños. Ok, le voy a poner ninguno. Y de esta manera tenemos ya nuestras guías, únicamente las que dividen a esta hoja en 3. Muy bien, ¿qué más tenemos en esta interfaz? Como pueden ver, la pestaña Diseño de página es bastante diferente a la de otros programas. Aquí algo que me gusta bastante son las combinaciones de colores. Tenemos aquí bastantes temas de colores que podemos escoger directamente al alcance de un clic. Si vieron mi guía de cómo se hace un tríptico en PowerPoint, les enseñaba cómo obtener desde otras páginas externas todos estos temas de colores. Sin embargo, aquí en Publisher ya los tenemos directamente al alcance de un clic. Por otra parte, para editar el color del fondo de esta diapositiva, de esta hoja, no vamos a poder hacerlo como lo hacíamos en PowerPoint, que era clic derecho y aquí decía fondo de diapositiva. Aquí en ninguna parte vamos a encontrar esa opción más que en la pestaña Diseño de página y fondo. Y aquí, como pueden observar, tenemos algunos diseños predeterminados que usualmente no se ven en otros programas de Office. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí, ya hemos aprendido cómo se configura nuestra hoja para prepararla para nuestro diseño de un tríptico. Y ahora también quiero mostrarles algunas opciones de la pestaña Insertar, porque aquí también vamos a encontrar algunas novedades. Como por ejemplo la opción de bordes y acentos, la de anuncios, calendarios, elementos de página, información empresarial y bueno, creo que esas son las funciones adicionales y el resto ya se repite, lo podemos encontrar en Word, en PowerPoint y algunas también en Excel. Entonces vamos a ver aquí que estas son herramientas exclusivamente de Publisher que nos van a ayudar a diseñar un tríptico o cualquier tipo de publicación, un banner, un flyer, una imagen publicitaria. Todo esto se nos va a hacer un poco más fácil en Publisher. ¿Por qué? Porque tenemos esta opción de bordes y acentos y noten que aquí tenemos algunos patrones que podemos utilizar para nuestra publicación. Por ejemplo, voy a poner esto de acá y noten que son figuras bastante simples, pero tienen una particularidad. Si nosotros, por ejemplo, lo agrandamos, noten que las líneas punteadas indican que estos rombos también se van a hacer más grandes. Sin embargo, si suelto el clic, esto no es lo que pasa, sino que se han multiplicado los rombos. Y si le reduzco, por ejemplo, el ancho, en este caso el alto, se ha reducido el número de filas. Ahora tenemos 3. Si lo hago un poco más alto, se va a aumentar el número de filas. Y si le hago un poco menos ancho, se van a reducir el número de columnas. ¿De acuerdo? Esto es un patrón, digamos un patrón de formas que nos puede servir bastante para poner, digamos, algún diseño en especial en alguna parte de nuestra publicación. Tenemos varios diseños, como pueden observar aquí, bastante estándares, bastante neutrales que podemos utilizar en cualquier presentación, en cualquier diseño, tal como pueden observar, y cada uno pues se reproduce, se multiplica de manera diferente. ¿De acuerdo? También vamos a encontrar más, si hacemos clic aquí en más bordes y acentos, vamos a encontrar muchos otros diseños que podemos utilizar en nuestros diseños. Por ejemplo, voy a poner este de cuadros superpuestos y creo que este es únicamente un cuadrito, vamos a ver si se extiende. Creo que no, simplemente es un cuadro que podríamos ubicar, por ejemplo, en las esquinas, en las intersecciones o en cualquier parte que le convenga al diseño. ¿Ok? Tal como pueden observar. ¿Qué otras herramientas tenemos aquí en Publisher? Vamos a ver que también tenemos la opción de anuncios, donde vamos a encontrar pues algunas plantillas prediseñadas, como por ejemplo esta de acá que dice oferta especial. Esto la podemos ubicar directamente en nuestro diseño. Y como pueden ver tenemos varios diseños predefinidos. Vamos aquí a más anuncios y vamos a encontrar aún más, tal como ustedes pueden observar.
2x1, descuento, oferta especial y este tipo de diseños. Digamos que estas herramientas nos van a facilitar mucho el trabajo, especialmente si estamos pues buscando este tipo de diseños, de oferta especial, de descuentos y ese tipo de cosas. De cupones, tal como pueden ver aquí, vamos a insertarlo y aquí tenemos un cupón, ¿no? Podemos ubicarlo fácilmente por acá en nuestro tríptico, si es que así lo preferimos. Además, también vamos a encontrar muchos otros elementos aquí en la opción de elementos de página. Noten que aquí tenemos varios diseños que podemos simplemente hacer un clic para insertar. ¿De acuerdo? Noten aquí que tenemos una imagen con una formita y un texto que podemos modificar al igual que la foto. Así de simple, así de rápido, así de sencillo y por supuesto vamos a encontrar bastantes diseños si venimos aquí a más elementos de página y aquí vamos a encontrar divididos por categorías. Tenemos artículos, barras laterales, citas, formularios de respuesta, tablas de contenido, títulos, etcétera, etcétera. Y podemos ver más con las carpetitas que vemos aquí en la parte derecha de cada categoría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver barras laterales y vamos a encontrar acá bastantes diseños. Por ejemplo, yo voy a poner este de acá, me parece interesante, le damos a insertar y listo, ya tenemos acá un diseño bastante bonito, bastante práctico y rápido, principalmente rápido de insertar y ya tendremos acá, digamos, varios elementos que podemos utilizar. ¿Qué más? Tenemos aquí esta otra pestaña que dice información empresarial, donde podemos poner pues nuestro lema, eslogan, logotipos y lo configuramos. Este no es un curso de Publisher, les enseñaría cómo se hace esto, pero va a tomar demasiado tiempo. Vamos a ver entonces más que tenemos aquí. Vamos a poner únicamente, por ejemplo, este de acá, puro. Y aquí tenemos algo que podría ir, por ejemplo, en la parte trasera de nuestro tríptico, ¿no es cierto? Información de nuestro trabajo, nuestra dirección, teléfono y ese tipo de información. ¿De acuerdo? También tenemos la opción de calendarios. Como su nombre lo indica, podemos insertar un calendario directamente aquí y lo podemos adaptar al tamaño de la tercera parte de nuestra hoja, porque este es un tríptico. Y lo podemos ir ubicando por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Vamos a buscar, creo que por acá también hay una sección de títulos. Debe estar por acá, barras laterales, citas, títulos. Aquí está. Vamos a ver más elementos. Y aquí en artículos, citas, títulos, vamos a ver más, ¿ok? Con esta carpetita vamos a ver más títulos y vamos a insertar alguno de estos títulos que no son tan minimalistas que digamos, pero de todas formas nos pueden acelerar mucho el trabajo. Vamos a poner, por ejemplo, este de acá, ¿ok? Lo vamos a insertar y ya tenemos aquí nuestro diseño de un título que podemos adaptar su tamaño para que entre exactamente en la tercera parte de nuestra hoja para que entre en nuestro tríptico. ¿Ok? Y así de simple, como ustedes pueden observar, simplemente modificando el tamaño de este diseño, ya se ha adaptado todo lo demás, ya se ha adaptado el título, la tipografía, el tamaño del texto, sin que tengamos que hacerlo manualmente. Y ya si queremos agregar texto de manera manual, aquí tenemos el cuadro de texto que podemos dibujarlo, al igual que en PowerPoint, y acá podríamos escribir ya cualquier tipo de texto, ¿no es cierto? Con algunas herramientas adicionales aquí en la pestaña de cuadro de texto. Noten que aquí ya tenemos una pestaña exclusivamente para el cuadro de texto, cosa que no tenemos en PowerPoint, y donde vamos a encontrar bastantes opciones referentes a nuestro cuadrito de texto. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya tenemos nuestro tutorial de iniciación en Publisher y ahora sí vamos a diseñar nuestro tríptico que tenemos justo aquí. Y para eso vamos a crear un nuevo documento, vamos a archivo, nuevo y vamos a crear un documento A4 en blanco horizontal y vamos a configurarlo. Esto ya lo saben, nos vamos a diseño de página, vamos a cambiar los márgenes, les vamos a quitar los márgenes, no quiero ningún margen y luego nos vamos a márgenes personalizados para poner aquí en guías de cuadrícula que quiero 3 columnas y una fila. Y voy a decir también que no quiero ninguna separación, le voy a poner 0, ¿ok? Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestra hoja A4 dividida en 3 secciones para nuestro tríptico. Y ahora, para no estar volviendo acá cada rato, vamos a copiar esta imagen con control C y acá vamos a crear una nueva, y aquí vamos a crear una nueva página, vamos a insertar página en blanco. Y aquí lo vamos a copiar con control V. Ok, ya tenemos aquí nuestro diseño, que de hecho vamos a centrarnos un poco en el diseño per se. Vamos a cortar esta imagen, formato de imagen, recortar. Vamos a recortarlo, solamente esto, quiero ver solamente esto. Ok, listo, entonces vamos a inspirarnos desde acá para hacer nuestro tríptico. Y en primer lugar vamos a ubicar, de todas maneras se ve un poco pequeño, de hecho vamos a recortar solamente la primera parte para verlo más grande, ¿ok? Así,
Lo agrandamos y ya está. Se ve un poco difuminado, pero por lo menos tenemos la idea de cómo hacerlo. Entonces, en primer lugar, vamos a poner los fondos. Noten que aquí tenemos un fondo negro con un cuadrito naranja. Aquí tenemos un naranja más claro y aquí tenemos blanco. Entonces vamos a poner todos esos fondos. Y para coger estos colores, lo que vamos a hacer es insertar una formita. Aquí está la opción de formas. Vamos a poner un cuadro y el relleno de forma, que está aquí en la pestaña formato de forma, vamos a hacer un clic en esta opción y utilizamos la opción de cuentagotas, que en este caso en Publisher se llama mostrar color de relleno. No tengo idea por qué, pero bueno, así se llama en este programa. Le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar el color que tenemos acá, ¿ok? Y ahora noten que si venimos a relleno de forma, aquí en colores recientes ya tenemos guardado ese colorcito. Todos estos truquitos se los enseño paso a paso en el curso de PowerPoint completo por si desean tomar este curso y aprender, por supuesto, muchas otras cosas más, ¿ok? Vamos a duplicar estas formitas presionando la tecla Control y arrastrando con el clic, soltamos el clic y soltamos la tecla Control. ¿De acuerdo? Estos atajos también se los enseño en ese curso. Vamos aquí con este segundo cuadrito, venimos a relleno de forma, vamos al cuentagotas, que se llama esto cuentagotas, y venimos acá a coger este otro colorcito y hacemos lo mismo con el siguiente. Relleno de forma, cuentagotas, venimos acá y seleccionamos ese color, ¿de acuerdo? Y creo que serían esos los tres colores que vamos a necesitar, porque noten que el resto se repite, si es que mis ojos no me engañan. Entonces vamos a continuar, ya tenemos aquí los colores guardados aquí en nuestra paleta, noten que aquí los tenemos a los tres, y vamos a venir aquí entonces a nuestra página en blanco, y noten que aquí tenemos a los elementos que están fuera de la página, se repiten en todas las páginas, ¿de acuerdo? Y si los borramos, también van a eliminarse. Vamos a darle a suprimir, y aquí también va a desaparecer. Vamos a dejarlo ahí con control Z, ¿ok? Y vamos a empezar con nuestro diseño. Y de hecho, en buena hora que están acá, porque los vamos a ubicar justo en la esquina superior izquierda y los vamos a agrandar de tal manera que abarquen todo el tercio de esta página, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con este de acá, que es el otro colorcito, lo vamos a ubicar por acá y lo vamos a poner para que abarque todo el tercio, ¿de acuerdo? Y noten que esto tiene un borde, vamos a borrar ese contorno, venimos aquí a la pestaña formato de forma, contorno de forma, y se lo vamos a quitar. Y lo mismo con esto, ¿ok? Contorno de forma sin contorno. Y listo. ¿Qué más tenemos? Vamos a observar el diseño y vamos a ver que esto está en blanco, no hay ningún problema, y que tenemos algunos cuadritos. Tenemos aquí el cuadro naranja, aquí tenemos también otro cuadro de otro color y acá una imagen que está sobre una forma del color naranjita con algo de texto también por acá. Y bueno, vamos a empezar a emular este diseño. Vamos a poner por acá este cuadrito, lo vamos a ubicar, le vamos a quitar por supuesto los bordes, contorno de forma sin contorno, y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿ok? Ahí está, lo vamos a duplicar de nuevo. Ustedes pueden hacer control C y control V fácilmente, pero me gusta utilizar este atajo y se lo recomiendo. Arrastramos esta formita con el clic, presionamos la tecla control, ubicamos la forma donde la queremos, soltamos el clic y soltamos el control y ya tenemos una réplica. ¿Ok? Esto lo vamos a reducir más o menos así porque está así en el diseño y de hecho podemos modificarlo también si deseamos porque nuestras manos no están atadas para nada. ¿De acuerdo? Si bien es cierto esto ha sido diseñado por un diseñador profesional, se nota. Sería bueno que también nosotros pongamos nuestro granito de dulzura en este diseño. ¿De acuerdo? Pero más adelante. Vamos entonces acá, tenemos también un cuadradito naranja, vamos a hacer lo mismo, arrastramos la forma, presionamos control, soltamos el clic y soltamos control y a esto lo vamos a reducir el tamaño para que sea similar a lo que tenemos en la otra diapositiva. Y listo, ya vamos teniendo más o menos el fondo de nuestro diseño ya casi completo. Noten que aquí también tenemos unos cuadritos en la parte superior izquierda donde están estos títulos en forma vertical. ¿Ok? Vamos a ponerlos entonces nuevamente, arrastramos, presionamos control, soltamos el clic y soltamos control y ya tenemos acá nuestra dúplica. Vamos a reducirlo de tamaño más o menos ahí. Podemos hacer zoom también para ubicarlos. Podemos utilizar esta opción. ¿De acuerdo? Y vamos a ubicarlo es un poco más pequeño porque es el título. Vamos a hacerlo un poquito más ancho y acá ya está. ¿Ok? Vamos a reducir el zoom y de hecho vamos a duplicarlo otra vez. Vamos a arrastrarlo por acá y vamos a ubicarlo también por acá. ¿Ok? Vamos a cambiar el color. Esto creo que es de color blanco. Relleno de forma. Le ponemos blanco. Y en la tercera parte, y de hecho estos dos son blancos y este es naranja. Ok, no hay ningún problema. Vamos a, y bueno, lo voy a dejar ahí.
Vamos a arrastrar esto y lo vamos a copiar por acá. Y listo, ya tenemos ahí nuestros diseños más o menos bastante parecidos a la inspiración. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a empezar a poner las imágenes antes de los textos. ¿Ok? Y para eso vamos a ir a uno de los links que también van a estar en la descripción de este video, al que pueden acceder simplemente yendo al curso de PowerPoint, ¿ok? A este botón del PowerPoint, yendo aquí a la clase número 4, recursos para PowerPoint, colores, iconos, fuentes e imágenes. Ok, hacemos un clic acá, o también pueden venir desde aquí, desde el paso número 2, multimedia, y luego hacemos clic aquí en donde dice multimedia de calidad para tus creaciones. De acuerdo, entramos desde los dos links al mismo sitio, y acá vamos a ir a donde dice Freepik. Ok, si desean ya pueden leer aquí un poco más sobre Freepik, pero vamos a hacer un clic en el título, en el nombre de Freepik, para irnos a esta página, y desde aquí vamos a buscar imágenes referentes al tema que queremos en nuestro tríptico. En este caso me voy a pegar al diseño que estamos haciendo y voy a buscar, digamos, elementos de construcción. Ok, vamos acá, ponemos aquí construcción. Y como pueden observar, aquí tenemos bastantes imágenes gratuitas que podemos utilizar en nuestro diseño y están en alta calidad. Todas son gratis a excepción de las que tienen esta coronita en la parte superior izquierda de las imágenes. Estas son premium, no las podemos utilizar, ¿ok? Pero el resto sí lo podemos usar. Por ejemplo, voy a utilizar esta de acá. Vamos a hacer un clic, le vamos a dar a descargar y luego en este botón de descarga gratuita y listo, ya tenemos aquí nuestra imagen descargándose que simplemente podemos arrastrar, ¿ok? Hacemos un clic en la imagen, la arrastramos a Publisher y la vamos a soltar por acá. Vamos a hacer control X y control V por acá. Y vamos a ver dónde se ubicaría mejor esto. Yo creo que estaría muy bien en esta parte, ¿no? En la parte de la portada. Y aquí algo que tal vez me olvidé mencionar al principio es la configuración de nuestro tríptico. Y de hecho es algo que menciono acá en nuestra guía definitiva. El paso 1 es la configuración, me olvidé mencionarlo, me van a disculpar, pero acá está todo bien explicado. Primero teníamos que definir cómo vamos a doblar nuestro tríptico, si en S, en U, que es como les recomiendo, y de esa manera podíamos decidir cuál de estas caras vendría a ser la portada y cuál la contraportada. ¿Ok? En este caso, como lo vamos a usar en un diseño con doblado en U, también llamado diseño envolvente, esta de aquí vendría a ser la portada, la de la parte derecha, y esta vendría a ser la contraportada. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ubicar esto más o menos por acá, y de hecho lo podemos recortar. Vamos a editarlo más o menos así, y ya estaría nuestra imagen en alta calidad sobre construcción. Y así ustedes pueden ubicar, vamos a hacer un poquito de zoom de hecho, así ustedes pueden ubicar en la página que les mencioné, en Freepik, imágenes en muy alta calidad que pueden utilizar en sus diseños. ¿Ok? Acá ya tenemos una y nos faltan otras dos. Vamos a seguir utilizando este filtro de construcción y vamos a escoger otra imagen. ¿Ok? Vamos a venir por acá, vamos a buscar otra imagen, por ejemplo, esta de acá está bastante bonita y vamos a descargarlo, descarga gratuita. Y listo, ya tenemos aquí nuestra descarga. Y aquí quiero mencionarles una cosa. Esta página te permite descargar hasta 10 imágenes, 10 recursos gratis por día. ¿Ok? Por día. Siempre y cuando tú te registres. Aquí me salió este anuncio en la parte derecha que dice que estoy a punto de llegar al límite de descargas permitidas, que son 3, siempre y cuando no esté registrado. Por eso es importante que se registren, yendo aquí al botón que está en la parte superior. Es completamente gratis, solo tienen que poner su correo y crear una contraseña, y de esa manera van a poder descargar estas imágenes gratis hasta 10 veces por día, ¿ok? Y si quieren más imágenes profesionales, pueden venir acá también otra vez a esta página de recursos para PowerPoint, porque Freepik no es la única página que menciono en este post. También menciono otras páginas, y no solamente de fotos, sino también de ilustraciones, iconos, fuentes tipográficas y colores, y todo está muy bien explicado en esta clase número 4 del curso de PowerPoint. ¿De acuerdo? Suficiente de publicidad del curso, que está muy bueno por cierto, y vamos a arrastrar esta imagen que hemos descargado hacia Publisher y la vamos a soltar por acá. Y nuevamente vamos a cortarlo con control X y lo vamos a pegar por acá con control V. Y ahora lo vamos a ubicar. Esto, por ejemplo, creo que iría muy bien en la parte de la contraportada, así que lo vamos a reducir de tamaño y lo vamos a ir ubicando por acá. ¿De acuerdo? Más o menos por acá. Y le vamos a reducir un poquito más.
Y listo, yo creo que ya estaría nuestro diseño, ya estaría por acá, más o menos completado con las imágenes. Falta una y vamos a buscarlo. Y de hecho aquí falta una mujer, en construcción no solamente hay varones. Vamos a empezar a quitar ese estigma también y vamos a buscar una ingeniera. Acá tenemos una ingeniera pero con un fondo negro, creo que no me gusta eso. Vamos a seguir buscando, vamos a página siguiente. Y acá tenemos, excelente, vamos a utilizar esto de hecho, que se ve bastante bien, va a quedar muy bien en nuestra presentación, en nuestro tríptico, y vamos a arrastrarlo a Publisher nuevamente y lo vamos a soltar por acá. Ok, lo vamos a ubicar, vamos a hacerlo más pequeño y vamos a tratar de ubicarlo más o menos que quede por acá y vamos a recortarlo un poco porque está muy horizontal. Vamos a recortarlo, vamos a utilizar estos controladores y creo que ahí. Ok, hacemos un clic afuera, vamos a hacer un poquito más grande y vamos a ubicarlo acá. Vamos a ubicarlo, digamos, en el centro. Vamos a hacerlo un poquito más grande y ya está. Listo, aunque aquí va a tapar el título, vamos a hacerlo más pequeño para que se pueda ver el título acá en la parte izquierda. ¿Ok? Ya está, ya tenemos nuestras imágenes, ya tenemos los fondos y ahora lo que tenemos que hacer es poner los títulos. Y para esto también me he saltado un paso importante que era el de definir la tipografía. Vamos a utilizar una tipografía similar a esta que se llama Statliches. ¿Ok? Vamos a dibujar un cuadro de texto y vamos a escribir que este es un título y le vamos a modificar la tipografía. Aquí le vamos a poner Statliches. Creo que no la tengo instalada. En buena hora porque entonces les voy a enseñar cómo se hace. Venimos aquí nuevamente a recursos de PowerPoint y vamos aquí abajo donde dice fuentes tipográficas. Y acá vamos a hacer clic en donde dice Google Fonts. ¿De acuerdo? Desde acá ustedes van a poder buscar y descargar cualquier tipografía que quieran utilizar en sus presentaciones, en sus trípticos. Aquí voy a buscar Statliches, está acá, justo esta. Ok, hacemos un clic ahí, le damos a descargar familia. Y esto no tarda absolutamente nada porque es súper ligero. Vamos a hacer un clic en este archivo que se ha descargado. Y en esta carpeta únicamente vamos a hacer doble clic nuevamente en este archivo de fuente TrueType. ¿Ok? En este de acá le vamos a hacer doble clic. Y luego aquí vamos a buscar este botoncito que dice instalar. Le vamos a dar a instalar. No tarda casi nada. Le vamos a dar a cerrar y ya tenemos esta tipografía instalada en nuestra computadora. Ahora, para poder utilizarla, vamos a tener que cerrar este diseño, para que así, digamos, se actualicen nuestra base de datos de las tipografías. Entonces vamos a guardar de una vez este archivo, lo vamos a guardar en una carpeta. Ok, vamos a buscar, aquí yo tengo mi carpeta personal, Luis Diego, y acá le voy a poner diseño de tríptico en Publisher. Ok, le doy a guardar y ya lo puedo cerrar. Aquí le voy a dar a no me interesa. Y voy a cerrar este otro también. Y listo, así de simple, ya lo vamos a abrir otra vez. Vamos a abrir desde la carpeta, Luis Diego. Y por acá está, ¿dónde está? Acá está, diseño de tríptico en Publisher, hacemos un doble clic. Y ahora en este diseño ya le vamos a poder cambiar la tipografía. Vamos aquí, vamos a escribir Statliches. Y ya la tenemos, ¿no? Aquí solamente se ha cambiado una palabra, vamos a seleccionar todo. Statliches. Y listo, acá es un poquito complicado el manejo de estos cuadros de texto porque noten que si yo selecciono el cuadro de texto como si fuera en PowerPoint, no puedo editar desde acá la tipografía, ni tampoco desde la pestaña cuadro de texto. Tengo que sí o sí seleccionar este texto para poder editarlo. Ok, digamos que esto podría ser una desventaja. Entonces vamos a darle a incrementar el tamaño y vamos a ubicarlo en la parte central con estos indicadores. Ok, aquí pueden ver, es bastante intuitivo. Vamos a ponerle justo en el centro. Y a esto lo vamos a mover, digamos, donde corresponden los títulos. Aquí tenemos, si no me equivoco, tenemos un título, como podemos ver acá en el diseño. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo por acá, un poquito más grande. Y acá me olvidé que tengo que hacerlo con todas las palabras. ¿Ok? Todas las palabras, vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a ponerle acá, un número en común, creo que 25, no, un poco más grande. 48, tal vez 48. Vamos a ponerle que esté alineado a la parte izquierda. Y a esto lo vamos a ubicar. Vamos a poner acá, este es un título del tríptico. Ok, como pueden ver se corta acá y no sale dentro del diseño. Así que vamos a reducirlo así hasta que entre. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, la tipografía.
Y nuevamente tengo que seleccionar todo, ¿ok? Le vamos a bajar un poco y ya está ahí. Y también vamos a reducir el tamaño entre estos textos. Vamos a opciones de interlineado y acá entre líneas vamos a ir bajándole un poquito. Vamos a 0.44 tal vez, demasiado. Vamos a subirle un poco. Vamos a 0.94, ¿ok? Ahí está, perfecto, excelente. Vamos a ubicarlo otra vez, vamos a tratar de centrarlo lo máximo posible y lo vamos a ubicar por acá. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos títulos? Tenemos un título acá y otro título por acá. Vamos a duplicar esto, vamos a seleccionarlo, presionamos control, soltamos el clic y soltamos control. Y lo mismo para el otro. Vamos a seleccionar el cuadro, presionamos control, soltamos el clic y soltamos control. Y ya está. Vamos a seleccionar este texto para ponerlo de color blanco. Y ahora vamos a ubicarlo por acá. ¿De acuerdo? Listo. Este también tenemos que ponerle de color blanco. Vamos a seleccionar todo. Color blanco y ya está. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos otras etiquetas en la parte inferior de cada parte de nuestro tríptico y acá también tenemos otro. Entonces vamos a duplicar esto otra vez. Este atajo ya lo conocen. Vamos a ubicarlo justo por acá. Vamos a reducirlo y vamos a ubicarlo también por acá porque acá hay otro. Ok, de este tamaño y vamos a ponerlo en las tres partes del tríptico. ¿De acuerdo? Justo por acá. Y listo, como que más o menos ya está quedando. ¿Qué más tenemos en este diseño? Tenemos algunos textos y de hecho creo que solamente faltan los textos. Aquí hay un pequeño diseño de puntos, como pueden ver. Esto lo vamos a poner, lo vamos a cambiar, no vamos a poner puntos, sino vamos a insertar uno de estos bordes y acentos y vamos a poner estos rombos. Ok, los vamos a ubicar más o menos por acá y vamos a reducir su tamaño para que solamente aparezca un rombito y lo vamos a poner por acá. Y quiero que, por supuesto, solamente tenga el color naranja. Así que aquí vamos a ponerle de un color naranja que hemos escogido. Y creo que tenemos que hacerlo varias veces o seleccionar cada uno y ponerle de color naranjita. Ok, así como pueden observar. Y a esto nuevamente le vamos a dar a duplicar y lo vamos a soltar por aquí. Ok, así es rápido, así es sencillo. Y ya tendríamos estos diseños que tenemos justo aquí. Y que también falta uno acá. Vamos a ponerlo. Vamos a duplicar esto. Lo vamos a soltar por aquí y le vamos a poner del color blanco para que se note. Ok, vamos a moverlo un poco para que no se distorsionen los otros títulos. Vamos a mover por acá. Y noten que estos elementos como que se superponen, ¿no? Como que se molestan el uno al otro. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y bueno, ahora solamente quedaría añadir un poquito de texto y esto ya lo voy a hacer de manera acelerada porque esto ya seguramente utilizando los cuadros de texto ya lo pueden hacer ustedes. ¿Ok? Muy bien, voy a empezar. Ok, ya he puesto algunos textos que ustedes pueden ya modificar según el contenido de sus presentaciones y ahora vamos a ubicar aquí el texto que sería, digamos, el más complicadito de ubicar. Vamos a reducir esto un poquito y vamos a hacer espacio para este textito que va justo aquí en la parte superior izquierda de cada una de las secciones. Ok, vamos a mover esto de hecho un poquito a la izquierda para que encaje. Ok, entonces vamos a dibujar otro cuadro de texto y vamos a poner aquí la palabra construcción en mayúsculas. ¿De acuerdo? Aquí está. Y noten que si seleccionamos el texto, en la pestaña cuadro de texto se van a habilitar estas opciones. No vamos a utilizar esto porque de hecho esto sirve para cambiar la orientación del texto. Y esto no es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir es que se ajuste el texto sin que aparezcan estos guiones. Entonces vamos a hacer un clic acá en donde dice guiones y vamos a desmarcar este de acá, este check, y vamos a reducir esto al tamaño de una letra. ¿Ok? Y vamos a ponerle la altura. Y ahora por último vamos a seleccionar todo nuevamente y vamos a ubicarlo justo al centro. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar. Y ahora a esto le vamos a cambiar la tipografía. Vamos a ponerle Statliches. Y acá noten que tenemos una letrita que está un poquito como que se ha colado.
Ok, ahora sí, ya lo tenemos. Y de hecho creo que está muy horizontal. Creo que esta tipografía la hace muy alta el texto, así que vamos a ponerle otra. Vamos a ponerle el Poppins. Creo que el Poppins quedará bien. Vamos a quitarle un poco de tamaño. Lo ponemos en negrita y de hecho ese no es el problema. El problema es el espaciado entre estos textos. Entonces, para corregir esto nos vamos aquí a la pestaña Inicio y aquí en espaciado vamos a poner opciones de interlineado y vamos a reducirlo a 0.94 y creo que ya está, ¿no es cierto? Vamos a aumentarle a 10 otra vez y vamos a reducirle un poquito más este espaciado. Aquí en esta opción, ok, sangría y espacio, entre líneas, y acá con 0.69 creo que ya estaría. Perfecto, excelente. Vamos a ponerle de color blanco, vamos a reducir el tamaño a esto, y ahora lo vamos a ubicar justo por acá, ok. Tal como pueden observar, ya tenemos nuestro título vertical ya ubicado. Y aunque acá tiene un relleno degradado, creo que lo podemos también ir poniendo. Pero primero vamos a ubicarlo en las tres secciones. Vamos a seleccionar este cuadro. Nuevamente, ustedes pueden hacer Control C. Y de hecho voy a hacerlo esta vez. Control C, Control V, ¿ok? Y a esto lo vamos a arrastrar por acá hasta donde corresponde. Y otra vez Control V. Y vamos a poner esto por acá y esta vez le tenemos que cambiar el color. No olviden seleccionar todo, le ponemos de color negro y ya está. Vamos a ubicar esto un poquito más a la derecha para que no estorbe. Más o menos por acá. Ahora simplemente vamos a seleccionar letra por letra para ir poniéndole los colores un poco más degradados. Creo que yo ya le voy a dejar ahí porque este video también ya se está haciendo demasiado largo. Y bueno, ya tendremos acá el diseño de nuestro tríptico basado en este diseño profesional. Las cosas que pueden añadirle o quitarle ya depende mucho del criterio de cada uno y de sus necesidades en cuanto a lo que quieran comunicar con este tríptico. En este caso solamente hemos hecho la parte superior, ya nos tomaría demasiado tiempo completar la otra parte, pero ya ustedes pueden hacerlo fácilmente porque aquí tienen el modelo a seguir. ¿De acuerdo? Ya ustedes también pueden escoger si quieren hacerlo desde aquí en Publisher o utilizar otra herramienta como Word o PowerPoint. Y personalmente, si quieren utilizar sí o sí uno de estos dos programas, les recomiendo PowerPoint por encima de Word, ¿ok? Muy bien, por mí eso ha sido todo en este video. No olviden revisar los links que voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Y de esta manera nos estaríamos viendo en otro tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Cuídense mucho, no olviden suscribirse y hasta pronto.